Si escuchás estas historias con auriculares por la noche, comenta con fone para que yo sepa. Porque esta de acá, todavía la escucho cuando cierro los ojos. Tengo 42 años y trabajo como vigilante nocturno en un patio de camiones en Billings, Montana. Es uno de esos trabajos donde no pasa nada durante meses, hasta que pasa todo de golpe. Mi turno es de medianoche a las 6 a.m. Solo yo, los motores, apagados, el sonido del viento y la radio vieja del contenedor, donde me refugio del frío. Es más depósito que patio. Unas 20 o 30 plataformas estacionadas esperando carga o reparación, casi sin movimiento en la noche. Solía quejarme de la monotonía, excepto por aquella noche. Era febrero, frío de diaribesmisiepedero, nieve espesa cubriendo todo. De esas noches en que ni el sonido se mueve bien. Todo parecía congelado, incluso el tiempo. Eran las 2:26 de la mañana. Estaba tomando mi tercer café instantáneo, escuchando la radio AM, cuando algo llamó mi atención. Un chasquido seco, como si madera se quebrara bajo peso. Miré por la ventana. Nada. Tomé la linterna. Salí del contenedor. Afuera, el patio parecía igual que siempre. Camiones estacionados, sin señales de movimiento. Pero la sensación, esa sensación estúpida de que alguien te está mirando. Observé a mi alrededor. Nada. Pero al regresar al contenedor, me di cuenta. La ventana lateral tenía marcas de dedos, desde afuera hacia adentro. Marcas frescas, como si alguien se hubiera quedado ahí, mirando. Me helé por dentro. Tomé la radio interna de la empresa, solo estática. El celular, sin señal, normal en esa zona. La respiración empezó a volverse corta. El café me cayó como plomo al estómago. Tomé la linterna y salí a dar otra vuelta, esta vez con más cuidado. Y fue entonces cuando lo vi. Al otro lado del patio, entre dos camiones, una silueta, inmóvil, mirándome. No sé cómo lo supe, pero lo supe. Me estaba mirando. Apunté con la linterna. Nada. Cuando el haz de luz llegó, no había nadie ahí. Pero segundos antes, juro que lo vi. A esa altura, ya no quería averiguar más. Volví al contenedor, cerré todo y me senté en la silla, con la mano temblando. Intentaba convencerme de que era el cansancio, paranoia, el frío jugando con mi cabeza, pero a las 4:08 escuché golpes afuera. Me quedé inmóvil, ni respiré. Los golpes no se repitieron, pero cuando amaneció, ya no aguantaba más. Dejé el puesto, fui directo a la comisaría, conté todo, todavía en estado de shock. Los dos policías me miraron con escepticismo, pero uno de ellos aceptó acompañarme hasta el patio. Llegamos a las 7:12 a.m. El sol apenas había salido, y fue ahí que lo vimos. Huellas, en la nieve fresca, al costado del contenedor. Huellas, nítidas, rodeando el refugio, deteniéndose frente a la ventana. Luego, yendo hasta la puerta, exactamente donde escuché los golpes. ¿El problema? Las huellas no volvían. Venían de algún lugar, pero no regresaban a ningún lado. Se esfumaban en medio del patio, como si esa persona simplemente hubiera dejado de existir ahí. La policía investigó, pero no encontró nada. Ni forzamientos, ni huellas nuevas, ni camiones faltantes, ni señales de invasión. Solo silencio. Aguanté una semana más en el trabajo, pero no pude continuar. Pedí traslado al turno diurno. Después, renuncié. Hoy en día, cuando alguien me dice que las noches en Billings son tranquilas, yo solo asiento con la cabeza, porque no fue lo que vi. Y peor, no fue lo que vi, fue lo que me vio a mí. Trabajo en una transportadora en Torreón, al norte de México. Soy camionero desde hace más de 15 años.
Hago de todo: carga viva, industrial, alimentos, remolque de flota, lo que me manden. Era un martes, 1:45 de la madrugada, cuando sonó mi celular con un número de la empresa. No era común que me llamaran tan tarde. Contesté al instante. «Rafa, habla Félix, de coordinación. Tenemos un camión detenido en el Calome Merciesont 42 de la ruta este. Está sin comunicación desde las 10 de la noche. Necesitamos que vayas y lo remolques a la base. Es urgente». «¿Ahora?» «Ahora. Está solo a 70 kilómetros de donde estás. Va a tardar más si esperamos a otro». La voz era de Félix, directa, seca, como siempre. Confirmé y salí de inmediato. La ficha que me enviaron por mensaje decía: camión 806, blanco, cabina simple, carga liviana. Conductor desaparecido. ¿Desaparecido? Me pareció raro, pero seguí. Llegué al punto alrededor de las 2:50. Tramo desierto, sin iluminación. Estacioné mi grúa al lado, la carretera completamente vacía. Y en el acotamiento, el camión 806, tal como lo describieron: blanco, cabina simple, faros apagados. Pero el motor todavía estaba caliente. Bajé con mi linterna. Me acerqué. Puertas cerradas, ventanas arriba, ninguna señal de forzamiento. Por el vidrio lateral alcancé a ver la llave en el encendido. Y un celular en el asiento del copiloto. Miré alrededor. Ni huellas, ni sombras, nada. Saqué mi llave maestra, abrí la puerta, entré. Y ahí sentí el primer escalofrío. La radio del tablero, el canal interno de la empresa, estaba encendido. Pero el volumen era bajo, casi imperceptible. Y alguien estaba hablando. Solo una frase, repetida con voz apagada. «Está hecho, está hecho, está hecho». Apagué la radio, encendí el motor. Funcionó de inmediato. Algo no cuadraba. Preparé el remolque. Hice todo según el protocolo. Cuando terminé de asegurar los ejes, vi algo que me heló. En el parachoques trasero del camión había una pequeña nota pegada con cinta, escrita a mano. Él no desapareció, él se fue. Escalofrío en la nuca. Regresé a mi camión. Encendí la radio de la empresa. «Aquí, Rafael, camión 806 recuperado, ubicado sin conductor, en camino hacia base. ¿Confirma, central?» Silencio. «Central, ¿me copia?» «Aquí, Rafael. ¿Confirma recibo?» Más silencio. Intenté con el celular, sin señal. Conduje por casi una hora, remolcando el camión 806 detrás de mí, hasta que el celular volvió. Recibí una notificación: llamada perdida, Félix, 1:42. Solo que el número era diferente. Abrí el WhatsApp de la empresa. Envié un audio. ¿Pueden confirmar si fue Félix quien me llamó para hacer el remolque? 2 minutos después, el gerente respondió: «Rafael, nadie de la empresa te llamó esta noche. Félix está de vacaciones. Y el camión 806, ese fue recogido ayer en la mañana. Ya está en la base». Miré por el retrovisor. El camión que remolcaba seguía ahí, detrás de mí, remolcado por mí. Mismo número, mismo modelo, misma nota pegada. Él se fue. Paré en la primera estación iluminada. Solté el remolque. Encendí las luces de emergencia. Cerré mi cabina. Fui hasta la del 806. Estaba vacía, pero el celular que había visto antes ya no estaba. En el asiento solo quedaba un crucifijo de madera, con los hilos enrollados, como si alguien lo hubiera sujetado por mucho tiempo. Desde esa noche no acepto llamadas directas. Solo trabajo con orden formal, documento firmado, código de rastreo, confirmación doble, porque ahora lo sé. Hay gente usando nuestra frecuencia para hacernos recoger cosas
que nunca debieron regresar. Tengo 36 años. Recorro rutas por el interior de Kansas, Oklahoma y partes de Texas, entregando alimentos no perecederos a centros de distribución y tiendas pequeñas. No soy de asustarme fácil. Ya pasé por baches que parecían cráteres, persecuciones policiales por error, hasta un tornado reflejado en el retrovisor, pero lo que viví ese día no entra en ninguna hoja de ruta. Era un lunes cualquiera. Llevaba carga para una tiendita en Gage, Oklahoma. Un tramo tranquilo, pero alrededor de la 1 de la tarde, mi GPS se congeló. Nada raro. Pasa. Solo que, poco después, el panel del camión empezó a parpadear. Aviso de red. Sin señal de celular. Me detuve en el arcén. Intenté reiniciar el sistema. Nada. Tomé el celular. Sin cobertura. La carretera estaba vacía. No había pasado un solo auto en más de 40 minutos. Pero a lo lejos vi una pequeña entrada de tierra con un cartel viejo y torcido. Danner Creek, 1 más Dormitory to me. Decidí intentar. El camino era malo, pero el camión aguantaba. Conduje unos 2 kilómetros. Al final de la senda vi una casa. Madera, oscura, ventanas cerradas, chimenea soltando una leve columna de humo. Sin cerca, sin buzón, sin vehículos. Bajé. Caminé con precaución. No quería asustar a nadie. Al acercarme al porche, noté algo extraño. Había varias cuerdas colgando del techo, con pedazos de tela blanca amarrados, ondeando con el viento como si fueran banderas improvisadas. Toqué el timbre. Nadie respondió. Entonces lo escuché. Voces, bajas, cadenciosas, como cánticos. Rodeé la casa. En la parte trasera, una puerta de sótano entreabierta. La voz venía de ahí. Incliné el cuerpo con cuidado, hasta el límite. Miré. Era un sótano amplio, lámparas colgando y unas 10 personas arrodilladas en círculo, con ropa marrón, todos con los ojos cerrados y las manos en alto. En el centro, una silla de madera vacía y una grabadora de cassette, repitiendo en bucle un cántico extraño, antiguo, en un idioma que no reconocí. No parecía una religión, parecía una escena montada para simular algo, como si todo eso fuera un teatro ensayado sin público. De repente, uno de ellos abrió los ojos. Me vio, pero no reaccionó. Solo giró la cabeza hacia mí y sonrió. Poco a poco, uno por uno fue abriendo los ojos. Todos me miraban, sin levantarse, sin hablar, solo mirando. 10 rostros inmóviles con una mirada demasiado fija, como si ya supieran que yo iba a aparecer allí. Me di la vuelta y caminé, rápido. Al llegar al camión, el celular vibró. Señal recuperada. Miro la pantalla. Un mensaje nuevo. Remitente desconocido. Lo abrí. Era la respuesta de la empresa, con instrucciones para volver a la ruta usando SMS. Tiré el celular al asiento, metí marcha y salí de ahí sin pensarlo 2 veces. En el camino de regreso, crucé con 2 vehículos. Una camioneta antigua y una furgoneta blanca sin ventanas. Ambos pasaron despacio, con los conductores mirando fijo, sin parpadear. Terminé el viaje por otra ruta, aunque eso me costara más combustible. Y desde aquel día, nunca más tomé una entrada de tierra, sin preguntar primero a dónde exactamente lleva esto. He recorrido casi todos los estados del interior del país. Soy camionero desde hace 16 años, pero nunca volví a Colorado, después de lo que pasó en marzo del año pasado. Era un sábado. Cielo despejado, viaje tranquilo, carga liviana, de materiales de construcción rumbo a Grand Junction. Iba adelantado en la ruta, así que decidí hacer algo que casi nunca hago. Parar solo para descansar, sin prisa.
Vi un mirador natural al costado de la Ruta 50. Vista hermosa. Acantilados. Un valle abierto, un río allá abajo. Un cartel de madera decía Vista Point, Eagles Rest. Había una zona plana con bancos de madera, un basurero y sombra fresca entre los pinos. Estacioné el camión allí. Apagué el motor. Silencio total. Me senté con mi vaso de Notenok café en la mano, solo mirando el paisaje. Pasados unos 10 minutos, apareció un auto. Un sedán negro, modelo antiguo, pintura opaca. Venía despacio, como quien busca un buen lugar para detenerse. Se estacionó a unos 30 metros de mí. Los vidrios oscuros no dejaban ver quién estaba adentro. Me pareció normal. Lugar bonito, cualquiera pararía. Pero el auto se quedó ahí. Motor encendido. Pasaron 5 minutos, 10. Empecé a sentir algo raro, pero no vi nada sospechoso. Terminé mi café, me estiré un poco, subí al camión y seguí mi camino. La carretera estaba vacía. No vi que el auto me siguiera. Fin de la historia. O al menos, eso pensaba. 2 días después, ya en otro estado, paré a desayunar en un diner junto a la carretera. Tomé el periódico local. El titular me congeló. Cuerpo de hombre hallado en el mirador Eagles Rest. Policía investiga vínculo con sedán negro sin placas. Leí la nota 2 veces. Era el lugar exacto donde estuve. A la misma hora, con la misma descripción del auto. El periódico decía que el cuerpo fue encontrado junto a uno de los bancos de madera y que testigos habían visto un camión de carga estacionado allí antes de la llegada del sedán. Ese camión era el mío. El tiempo entre mi salida y el crimen, 30 minutos. Yo me fui. El auto se quedó y alguien desapareció. Llamé a la policía de la ciudad. Me presenté. Les conté lo que vi. Apenas me prestaron atención. Pasé días pensando si podría haber hecho algo. Si me hubiera quedado un poco más. Si hubiera ido hasta el coche a preguntar algo. O si, sin saberlo, interrumpí a alguien que solo esperaba que me fuera. Desde ese día, evito los miradores. Evito detenerme en lugares sin movimiento. Y sobre todo, evito ignorar esa incomodidad que llega de la nada, porque casi siempre viene de alguien. Hay lugares que parecen seguros, pero a veces es solo porque llegaste un poco antes del peligro. Si alguna vez viviste algo parecido, ese momento en que la intuición grita sin razón aparente, déjalo en los comentarios. Y si te gustaron los relatos, dale like, comparte con alguien que vive en la ruta y suscríbete, porque la próxima historia podría ser la tuya.